Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina de Rehabilitación, el canal donde ponemos la ciencia en la rehabilitación. El día de hoy estoy muy contento de poder presentar a dos grandes amigos y colegas que van a estar hablando un poquito de rehabilitación neurológica o neurorehabilitación. El doctor Carlos Gallegos, egresado de la Universidad de Guadalajara con especial en neurología, con una subespecialidad en epileptología por la Universidad de Lorraine, Francia, y la doctora María Inés Hernández, especialista en medicina de rehabilitación por el Instituto Nacional de Rehabilitación, con entrenamiento en rehabilitación neurológica en niños y pacientes adultos en Spalding, Boston. Bueno, estamos muy felices y contentos de estar aquí en este canal de rehabilitación. Muchísimas gracias por invitarnos al doctor Osvaldo. Estoy aquí con una eminencia de la rehabilitación, la doctora Hernández. Vamos a hablar un poco de la enfermedad de vascular cerebral, esto es los infartos. Nosotros los neurólogos los dividimos entre infartos isquémicos e infartos hemorrágicos. Para que el público nos comprenda, nosotros esas dos es que el infarto isquémico es que algo nos tapa la arteria y se muere parte del cerebro. Y el hemorrágico significa que algo sangró dentro del cerebro y a resumidas cuentas también mata las neuronas de esa parte. Sin embargo, nos vamos a enfocar un poco más en el infarto isquémico, debido a que ese sí tiene un tratamiento específico y también la rehabilitación es importantísima. El infarto isquémico, nosotros tenemos 4.5 horas en pacientes seleccionados para tratarlo. Esto es que la vasta mayoría de los síntomas que se presentan tenemos que identificarlo de forma rápida. Los síntomas tienden a hacer que se nos caiga una parte de la carita, que se nos debilite toda la mitad de un cuerpo, que perdamos la conciencia o que en algún momento estemos todos paralizados o todos desvanecidos, ¿sí? Pero cuando no pasa esa ventana terapéutica, esto es de que nosotros no llegamos al hospital en 4.5 horas, es cuando más tenemos que echar mano de los médicos de rehabilitación. Por lo tanto, doctora Hernández, me gustaría hacerle muchas preguntas sobre qué es lo que nos puede ofrecer la rehabilitación a los pacientes neurológicos. Entre ellos, nosotros tenemos muchos tipos de secuela. ¿Cómo es que ustedes pueden manejar las secuelas de los pacientes con infarto? Claro que sí, muchas gracias, doctor Gallegos. Y bien, como bien decía, son de vital importancia las primeras horas, ¿no?, para atenderse cuando alguien tiene un infarto, y de igual manera los primeros meses posterior al infarto también son de vital importancia en el momento de la rehabilitación, y la atención en estos primeros meses pues también cambia muchísimo el pronóstico, ¿no? Entonces es importantísimo iniciar la rehabilitación cuanto antes. Claro que sí, entonces estamos entendiendo que algo que es agudo y rápido nos va a mantener más ambulatorios y con mucho mejor pronóstico funcional al final de la rehabilitación. ¿Tengo entendido bien, doctora? Precisamente el objetivo de la rehabilitación neurológica o neurorehabilitación es pues obtener la máxima recuperación del paciente y obtener la máxima independencia funcional. La máxima independencia funcional, perfecto. Vamos a hablar de otro tipo de secuelas, doctora, porque las personas solo asocian los infartos a que nos quedamos paralizados de una parte del cuerpo. Sin embargo, también hay diferentes tipos de secuelas y de neurorehabilitación. Una muy precisa que me gustaría tocar, que es muy desconocida, es la rehabilitación del habla, porque muchos de los pacientes que tienen un infarto quedan con problemas para expresar y comprender lenguaje. ¿Qué nos podría ofrecer un médico de rehabilitación en estos casos? Una parte fundamental de la rehabilitación neurológica es la rehabilitación cognitiva. Al inicio de la evaluación por rehabilitación neurológica hacemos una evaluación detallada de los pacientes, tanto de la parte que usted mencionaba, de las secuelas motoras, secuelas sensoriales, sensitivas, también la parte cognitiva de una manera muy detallada y completa, que incluye la parte del lenguaje, que como bien decía usted, dificultades para expresarse o para comprender el lenguaje o incluso para articular las palabras, ¿no? Entonces la parte de rehabilitación cognitiva nos permite entrenar también cuestiones de déficit de atención, por ejemplo. Tratamos de prolongar los periodos atencionales que tienen los pacientes. Si tienen problemas de memoria, también entrenamos la memoria. Y en la parte, pues también terapia del lenguaje, tanto para mejorar la parte expresiva como la comprensiva. Y pues quizá también otro tipo de secuelas que presentan son dificultades para deglutir. Claro, ¿no? Que sí,
ese es un punto muy importante en la plática, doctora. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes no tienen una secuela del infarto solamente motor, también tienen problemas para alimentarse, y los problemas para alimentarse en neurología, tanto como en rehabilitación, son muy importantes, porque el paciente que no deglute, esto es que no puede pasar alimento, puede tener una neumonía por aspiración. Exacto. Entonces es muy importante saber qué es lo que nos ofrece la neurorehabilitación en estos casos. Al igual que en las otras áreas, pues lo primero es hacer una evaluación, ¿no? Claro, sí. y saber si tienen estas dificultades y hacerlo de manera muy temprana, ¿no? Justo para evitar este tipo de complicaciones como broncoaspiraciones, neumonías, etcétera, ¿no? Y también para ver en qué momento se puede iniciar la vía oral, pues dar tratamientos también con ejercicios, incluso también hay algunas herramientas de electroestimulación, por ejemplo, y pues sí, para mejorar las habilidades. Perfecto, nada más para que quede claro, me gustaría hacer como un tipo de integración, que la neurorehabilitación es un tipo de reacondicionamiento a las neuronas y al sistema nervioso para que vuelvan a funcionar. Precisamente ese es el objetivo de la rehabilitación, ¿no? Reorganizar la función cerebral de la manera más adaptativa que se pueda y para obtener pues una recuperación. Ya para finalizar, doctora, me gustaría preguntarle qué es la importancia o qué radica de que nosotros tengamos que ir a un centro de neurorehabilitación. ¿Por qué no podemos ir aisladamente con un neurorehabilitador? Me parece muy importante su pregunta, porque muchas veces las personas, mandan a rehabilitación a los pacientes a un centro de terapia física cualquiera. La terapia física en neurorehabilitación es muy específica y es muy diferente rehabilitar, por ejemplo, un brazo después de una fractura a rehabilitarlo posterior a un infarto cerebral, ¿no? En este tipo de casos lo que buscamos finalmente es reorganizar el cerebro para que pueda volver a mover el brazo, ¿no? Entonces, las especificaciones de la terapia física van enfocadas a eso, ¿no? Entonces es importante sí acudir a un centro de rehabilitación neurológica en donde sepan las distintas técnicas que utilizamos para rehabilitar la parte física, la parte cognitiva, del lenguaje, psicológica, terapia ocupacional, que nos permite, es el entrenamiento para la independencia en las actividades de la vida diaria, por ejemplo, vestirse, bañarse, alimentarse, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y en un centro de rehabilitación neurológica tenemos todos esos servicios al personal capacitado para todas estas distintas áreas, ¿no? Entonces, si los hacemos de manera como separada, divorciada, pues es difícil integrar todo y tomar en cuenta las cuestiones neuropsicológicas en el momento de la rehabilitación física o de justo la integración a actividades diarias, ¿no? Necesitamos tener conocimiento de todas las partes, ¿no? Claro que sí. Entonces, a resumidas cuentas, por favor, no fragmenten su salud. Es importante que vayan con los profesionales que están muy capacitados, y aquí en el centro de rehabilitación los podemos encontrar. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco todo su tiempo. Muchísimas gracias por invitarnos. Estaremos presentes en otras pláticas, y me gustaría invitarlos al público en general que, si les gusta este video, lo compartan para que esta información llegue a más pacientes, y que se suscriban al canal de neurorehabilitación. Vamos a seguir subiendo muchos más videos para enseñar a los pacientes y educarlos. También vamos a tener videos dirigidos a profesionales. Por lo tanto, suscríbanse, activen las notificaciones, y nos estaremos viendo en la próxima edición de los videos de neurorehabilitación. Muchísimas gracias. Gracias.